Argentina, Chile, Bolivia, dan un giro político hacia la derecha, rechazando el llamado socialismo del siglo XXI y rechazando estos modelos basados en políticas populistas que han llevado a aumento de la pobreza, a debilidad institucional y al mismo tiempo pérdida del valor adquisitivo de sus monedas locales, evidentemente de que tampoco en América las cosas andan bien. Pero cuando hacemos un zoom, para decirlo en, en un término moderno, y acercamos esto a lo que estamos viviendo la República Dominicana, evidentemente de que eh, estamos asistiendo a una serie de actos que constituyen una suerte de guerra de quinta generación, ya no de cuarta generación, que busca destruir a la República Dominicana desde adentro, y eso está ocurriendo con la complicidad, la participación por acción o por omisión de los grandes partidos políticos y los máximos dirigentes de esos partidos. Y esta gente, esta gentuza que dirige estos partidos, entiéndase, PRM, PLD, FUPU, Fuerza del Pueblo, y lo que pueda quedar, los restos que puedan quedar del PRD y del Partido Reformista, si es que todavía queda Partido Reformista, y acólitos, partidos pequeños que simplemente han estado actuando como una suerte de pez rémora del actual gobierno, del anterior gobierno y del anterior gobierno y del anterior gobierno. Entonces, cuando vemos eso y hacemos ese zoom, tenemos entonces que irnos a los detalles, a las letras pequeñas. Doctor, perdóname que le interrumpa. Déjame hacerle una pregunta antes de que usted continúe. Cuando usted habla de izquierda y derecha, ¿dónde usted ancla ahora mismo el gobierno del presidente Luis Abinader? Yo lo anclo el que va a la izquierda, el que está camino a la izquierda. ¿Dónde usted lo ancla? No, el PRM es un partido de centro izquierda teóricamente, pero el PRM, antes que un partido político, es un conglomerado de grupos políticos criminales con un fin común que ha sido el de asaltar el poder, para desde el poder hacer negocios ilícitos, lícitos y algunos de corte netamente criminal, más allá de la ilicitud o de la inmoralidad que pueda envolver ese negocio. Pero eso yo te lo voy a explicar más adelante. Sí, continúe, doctor. Entonces, ¿qué resulta? A nosotros nosotros estamos siendo destruidos desde adentro con una guerra de baja intensidad, una guerra de poder blando cuyos elementos apenas pueden ser percibidos por la gran mayoría de los dominicanos, que apenas hay que recordar que la gran mayoría de los dominicanos apenas ha aprobado un quinto curso de primaria con profesores deficientes. Tanto lo de educación pública e inclusive muchos de educación privada. Por ejemplo, cuando el doctor Leonel Fernández asume el poder en el año de 1996, y tengo que decir, porque tengo que ser ante todo honesto, yo lo apoyé, yo hice campaña por él, yo voté por él, inició ese proceso sutilmente. Y se hicieron cosas como estas. Primero, lo primero que hizo, o de las primeras medidas que tomó Leonel, fue derogar
un decreto del año 1946, dado por Trujillo, que prohibía la venta de inmuebles a ciudadanos extranjeros sin la aprobación del Poder Ejecutivo. Uno tenía que hacer una instancia al Poder Ejecutivo vía el ministerio, en ese caso la Secretaría de Estado de Interior y Policía, y cuando te daban ese ok, entonces el registrador de títulos te autorizaba la transferencia. Y ese extranjero tenía que tener una residencia legal, tenía que tener papeles de no antecedentes penales en su país. Bueno, pues bajo el criterio de que para desarrollar el turismo los extranjeros tendrían que darle la misma oportunidad de comprar bienes inmuebles en República Dominicana, se derogó ese decreto. Eso propició que viniera inversión extranjera. Pero ¿qué vino detrás de la inversión extranjera? Vino la inversión extranjera, y la inversión extranjera trajo extranjeros comprando fincas, inmuebles que luego convirtieron en resort, pero detrás vino la contratación de mano de obra haitiana en condición migratoria irregular, que crearon esos guetos estilo Villa Panti en la Romana, Villa Playú, Friusa, etc. Y asimismo ocurrió en la Romana también con Vista Hermosa, que hoy son enclaves netamente haitianos, controlados por haitianos. Controlan la delincuencia, controlan la religión, controlan la... Perdón, que me tomé un traguito No, de agua. tranquilo, tranquilo. Controlan la religión, controlan la política, el comercio, la delincuencia, y controlan prácticamente todo en esos pueblos. Doctor, ¿y quién? ¿Y ese apoyo? Posteriormente, Perdón, doctor, ese apoyo lo reciben del gobierno, porque tienen que tener un apoyo. no, porque simplemente con dejarlos entrar y dejarlos aposentar y no molestarlos en cuanto a que trabajen sin estar debidamente presentes en República Dominicana, se le está, fíjate que yo hablé de un primer paso, dejarlos entrar. No, ellos solo vienen a trabajar. Pero por otro lado, Leonel Fernández desmonta la estructura productiva del Estado Dominicano bajo el eufemismo de capitalización de las empresas del Estado. Hoy no queda ninguna empresa, el Estado no tiene nada, pero sí tenemos cientos de miles de haitianos que trabajaban en los ingenios, que pasaron ¿a qué? A la construcción, a la siembra de arroz, al corte del café, al corte y multiplicado, del cacao, doctor, y multiplicado por 10. a hacer guachimanes. Y se permitió la entrada de 50,000 familias haitianas en el año 1999, cuando el señor Tony Isa Conde dirigía la CREP. Y eso es un dato que ustedes lo pueden buscar en los periódicos de la época. Y recuerdo que el doctor Vincho Castillo le hizo una carta muy dura al doctor Leonel Fernández, reclamándole de por qué había permitido eso y por qué había aprobado eso. Recuerden que veníamos del rechazo de Balaguer a la instalación de los campamentos en la frontera para los supuestos refugiados haitianos. Recuerden que Clinton destruye la producción agrícola haitiana, destruye las Fuerzas Armadas haitianas, y lo que le ofrece a cambio es crucen para el otro lado, y por eso presionan a Balaguer para los campamentos de refugiados. Y después Leonel Fernández, en una reunión de diálogo interamericano en Chile, a donde sorpresivamente apareció Eduardo Latorre, que no era del PLD, que había salido de INTET
de mala manera, porque inclusive se abrió una investigación sobre él en Inter, y Diálogo Interamericano lo impone como canciller. Ahí viene que Leonel empieza con el tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, deciden no someterlo al Congreso, sino enviar una carta a la firma de Leonel, como si él fuera un emperador, y nos metieron esa puñalada trapera. Pero ustedes saben que la mayoría del pueblo dominicano no sabe un carajo de lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no sabe lo que es la ratificación imperfecta de los tratados, ni nada de eso. El dominicano mayoritariamente es semianalfabeto, aunque nos duela decirlo y escucharlo. Entonces, posteriormente a eso, viene el gobierno de Hipólito Mejía y aquello es un desastre. Drogas, corrupción, muchos muertos de ayudantes civiles, y Hipólito logra un salvoconducto para él cuando George Bush, hijo, le pide que envíe tropas a Irak. Eso ustedes lo recordarán. Mandamos 2 contingentes de tropas. Y eso fue suficiente para que todas las investigaciones sobre temas de narcotráfico y de corrupción en el gobierno de Hipólito Mejía, así como el tema de la forma en que se llevó a cabo la liquidación de los bancos quebrados o llevados a la quiebra, como usted lo quiere entender, ambas versiones tienen asidero y en algún punto se van a conectar un día que se escriba esa historia ya sin pasiones. Vuelve Leonel Fernández y entonces continúa. Se abre la frontera, se empiezan a vender cientos de miles de visas de estudiante a gente que no era ni siquiera bachiller y que para venir a hacer una carrera universitaria. Se empieza aquí a traer haitianos para muchísimos tipos de labores y eso se abre. Viene el terremoto y ya cuando sucede lo del terremoto, en el 2010, Leonel Fernández ve ahí con sus aliados en los Estados Unidos, en Venezuela y en España. Hay que ver que estaba Chávez en Venezuela, hay que ver que estaba el PSOE con este otro delincuente español que también tiene inversiones aquí. Zapatero. Rodríguez Zapatero, tiene en Samaná y en Miches, en el sector turístico, y abren totalmente la frontera. Y además, volviendo atrás, hay que recordar que en el gobierno de Hipólito Mejía, la señora Milagros Ortiz Bosch autorizó la inscripción de los niños haitianos sin acta de nacimiento, sin ningún documento que avalara cómo se llamaban ni quién eran sus padres, en un verdadero acto de falsificación de identidades que debió ser perseguido, pero ¿quién lo iba a perseguir? Leonel cuando vino al poder. No, porque había una suerte de vaso comunicante en ese tema, porque lo único que le ha garantizado a Hipólito y a Leonel mantenerse indemne de persecuciones por su apoyo a narcotráfico, por su apoyo a actos de corrupción, ustedes saben qué ha sido haber entregado la República Dominicana, porque no quieren a los haitianos en Francia, no lo quieren las islas del Caribe, no lo quieren las islas del Caribe inglés ni del Caribe norteamericano. Canadá no quiere un taxista haitiano más en su territorio. No lo quiere ni Cuba, lo quiere. No, Cuba lo devuelve en la misma yola que llegan. Así le dan es. comida, le ponen un suero a los que están deshidratados y por ahí mismo lo devuelven. Eso es así. Entonces, viene el terremoto y ya ustedes saben lo que pasó. Nos hicieron
nos echamos a Haití encima entero, en salud, en comida. Este pueblo se volcó a dar ayuda a Haití y al final los haitianos pagaron como ellos, haciendo lo que ellos mejor saben hacer, que es ser malagradecidos. La ingratitud es, digamos, junto con el vudú, las únicas tres cosas que tienen en común el ADN haitiano es la ingratitud, el vudú y la envidia y el odio hacia los dominicanos. Criollo, te vi con la manita levantada. Adelante. No, no se preocupe. Primero que todo, buenas noches. Y no, no se preocupe. Lo que pasa es que estaba Ah, reconfigurando aquí. Más adelante quiero hacerle unas cuantas preguntas al doctor Rondón. ah. Perfecto, criollo. Bien, pues así viene el gobierno de Danilo Medina y continúa en la misma onda. Viene el señor Gustavo Montalvo, recuerden que está en el poder Barack Obama, y entonces ahí viene el discurso de los nuevos héroes, que aquellos héroes ya no eran importantes. Viene el tema, continúa el tema. Danilo coloca gente suya para que se hiciera rico en todos los consulados dominicanos en Haití. Se abren nuevos consulados. De hecho, en cada pueblo haitiano que está del otro lado de la frontera dominicana, se abrió un consulado en Anzopitre, se abrió un consulado en Veladero, se abrió un consulado, bueno, había ya uno en Juana Méndez, en Cabo Haitiano. Doctor, una pregunta. ¿Cuánto más o menos le sale cada consulado de eso, si está en cada provincia de Haití al Estado Dominicano? No, al Estado Dominicano no le cuesta casi nada porque la venta de las visas, un porcentaje entra a las cuentas de la República Dominicana. Entonces eso fue estratégicamente planeado. Sí, eso es planeado y cada quien que iba a un consulado de eso, a un viceconsulado de eso, venía millonario en dólares. Porque las visas dominicanas en Haití las venden en los salones de belleza, en las barras, en los prostíbulos. Y la donde venden va la gente de menos escasos de recursos, ahí no, es que no, lo hacen. donde va gente de cualquier recurso. Ok. La venden en todas partes. Ok. Continúe entonces. Viene el desastre del gobierno de Danilo Medina, viene la sentencia 168.13, viene la ley 169.14 y empezaron un bandido ahí llamado Roberto Rosario, que estaba en la Junta Central Electoral, pero él no dice que él le dio la condición de ciudadano dominicano a 55,000 personas que aparecían mal registrados en el registro civil. Yo tengo la lista completa porque se publicó en un periódico y ahí había gente que decía Nati muerto. Entonces, con la fecha y el ¿Usted me nombre la puede de los hacer padres, llegar, doctor, por WhatsApp? ¿Me la puede hacer llegar, por favor? no, son 55,000 nombres. No, yo no lo tengo digital. Yo lo tengo físico, pero tú lo puedes buscar en la página de la Junta. Ok. Entonces ahí, por ejemplo, decía nombre, Carmen, y tú veías que había muerto 5 días después de haber nacido. Todas esas actas de esos muertos la convirtieron posteriormente en ciudadanos haitianos. En ciudadanos dominicanos cuando realmente eran haitianos, porque supuestamente estaban mal inscritos. Y era simplemente un niño que nacía y los padres lo querían enterrar y le exigía los ayuntamientos y la oficial de Estado Civil tiene que declararlo, aunque sea muerto, para darle un acta de función. Y entonces por ahí se abrió una caterva. Una brecha amplísima todo eso, doctor. De nacionalizaciones. Y si ustedes buscan en el listado van a ver que la mayoría son de Guaymate, de Vista Hermosa, de Higüey y de los pueblos de la frontera. Porque eso no fue, o sea, conéctenlo con lo que yo le hablé de dejarlos entrar a lo de la construcción. Sí. Que le hablé de Villahermosa, que le hablé de Villapanti, que le hablé de Friusa, que le hablé de Villa Playú. Si tú buscas la lista, tú vas a ver que las oficiales de Estado Civil son Higüey, Vista Hermosa, Romana,
porque eso fue teledirigido. Luego de eso, viene entonces este gobierno. Luis Abinader, bien asesorado, después de haber dicho que los dominicanos de rostro distinto y todo aquello, para ganarse a la izquierda, esa izquierda light de ahora, gay, lesbianas, izquierdismo malentendido, etcétera. Cuando llega al gobierno, que empiezan a medir la reacción que estamos teniendo los dominicanos frente a la presencia masiva de haitianos, el control que estaban teniendo los haitianos de barrios o de áreas de la economía como el trabajo en el campo, la construcción, el sector turístico, la delincuencia. Entonces, él camaleónicamente anuncia lo de el alambre gallinero ese sobre 4 bloques que él hizo en la frontera, que terminó simplemente siendo un negocio de Carlos Luciano Díaz Morfa y de Hipólito Mejía, porque era parte de la cuota de poder que le dieron a Hipólito, a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, Agricultura, el IAD, el Banco Agrícola, Edenorte. Eso es parte del botín político del hipolitismo, del PPH. Y lógico también una serie de diputados, Boris Moya, Gutiérrez, algunos alcaldes, ¿verdad? Y ahora hemos visto cómo han terminado entregándolos, porque no ha habido extradición, no ha habido confiscación de los bienes de esos que están siendo procesados y ya algunos de ellos condenados en Estados Unidos. Se le dice, mira, te pidieron extradición para que tú no caigas preso, coge un vuelo y vete a Miami, vete a Nueva York, vete a Filadelfia, a donde te estén pidiendo, y así no le confiscan los bienes que tiene aquí. Cuando esas personas cumplan su condena ya, viene y como no tiene procesos abiertos en República Dominicana, esas personas se van a quedar con toda su fortuna en la República Dominicana y ya su dinero estará lavado, como decía un anuncio de antes, Rinzo lava más blanco y se nota. ¿Qué hace este canalla de Luis Abinader, irresponsable, corrupto y narcopresidente? Que para llegar al poder empieza a buscar dinero del narco. Dinero del narco. Y por eso ahora, cuando viene el tema con Venezuela, porque el tipo es un Pilatos moderno, el tipo se cambia de bando y simplemente se pone a colaborar abiertamente con la DEA para que casos en donde hay gente importante de su gobierno vinculada, es decir, para que 2 senadores, 3 diputados y otros funcionarios y otros dirigentes del PRM no fueran extraditados y se parara todo eso, él decidió entregar la base aérea de San Isidro, el aeropuerto, romper relaciones con Venezuela y hacer todo lo que le pidan. Y ahí, lógico, se ve que funcionó la asesoría de Hipólito Mejía. Hipólito le dijo, oye, a lo que hice yo en el 2002, 2003, ¿qué es lo que quieren? Militares para la guerra de Irak. Yo tengo, ¿cuántos hombres quieren? 500. Yo les doy 500 hombres. Y mandó esos 2 contingentes dominicanos. Eso mismo ha hecho Luis Abinader. Ahora bien, la guerra de baja intensidad de quinta generación que hay contra República Dominicana es sutil. Y aquí quiero que me presten atención. Hay una empresa que es la empresa sombrilla de otras empresas que se llama Thales. Thales es una empresa francesa que a su vez es la dueña de otras empresas que tienen, es una empresa de tecnología de identificación de chip,
de identificación por el iris del ojo, por huellas dactilares, reconocimiento facial, etc. Ahora, ¿qué pasa? Esa empresa, vía sus filiales, están aquí, están en Haití, están en Venezuela, correcto, están en Colombia y están en el Líbano. Y están en el Líbano. Entonces, esa empresa que tiene la cédula, tiene también las licencias de conducir y ahora los pasaportes. Cédula, pasaporte y licencia de conducir son 3 documentos de identidad reconocidos en el mundo entero. Ahora, ¿qué pasa? Existe la posibilidad, primero, de que ellos se van a quedar con la base de datos del pueblo dominicano. No está claro si ese pasaporte o esa nueva cédula van a tener un chip que le permita al gobierno mantenerte localizado o hasta espiarte o espiarnos. Bueno. Correcto. Entonces, ahora vamos a la conexión. Esa empresa que hizo las cédulas haitianas y los pasaportes haitianos y la licencia haitiana está haciendo lo mismo aquí, pero fue la que hizo las cédulas en Cuba. Y en Cuba también, entonces, la empresa filial de ellos de Cuba hizo los pasaportes y las licencias en Venezuela. Y aquí todo el mundo sabe que hay miles de libaneses pertenecientes a Hezbollah y gente de Hamas con identidades venezolanas. Y nada quita entonces que ahora se aproveche todo este proceso y que entonces gente de Hamas y de Hezbollah puedan andar por el mundo como dominicanos. Sobre todo que cuando esa empresa estaba haciendo los pasaportes libaneses, don Luis Abinader fue allá a dar un discurso y a ponerse a la orden a un presidente, creo que apellido Juan, que era el presidente del Líbano. Si lo buscan por ahí en las redes, debe andar el discurso de Luis Abinader. Entonces, evidentemente, de que si nos roban la identidad, como ya nos robaron la escuela, como ya nos robaron los hospitales, como ya nos robaron los empleos en la agricultura, en la construcción, en los hoteles, está la penetración dentro de nuestras antiguas gloriosas Fuerzas Armadas, evidentemente de que el panorama a futuro de la República Dominicana es muy sombrío y que un día no, le van a robar la identidad a más de uno que se va a revoltear y entonces yo no sé lo que pueda pasar, pero el futuro dominicano de la existencia de la dominicanidad hoy en día está más en peligro que nunca. Doctor, y tengo 2 preguntas para después pasarle a la pregunta a Criollo. Doctor, la primera pregunta, ahora que usted dice de esos personajes de Jama y todo eso que están aquí, que pasan como dominicanos, no puedes también estar que pasan como venezolanos, pero que están aquí, pero tienen que ver muchos dominicanos también y uno no lo sabe. No pueden también estar infiltrados ahora con el amparo de Luis Abinader en nuestras fuerzas también. Claro que sí. Porque y eso va parte del plan de que Luis Abinader tiene para combatir al pueblo dominicano. Es que es una guerra de baja intensidad, en donde de manera sutil, por ejemplo, fíjate que el gobierno desapareció el escudo de los documentos oficiales. Sí. Pero eso lo empezó Domínguez Brito en la Fiscalía, en la Procuraduría General de la República, cuando desapareció el escudo de los documentos del Ministerio Público y lo cambió por 2 clics cruzados. Sí. Y después lo cambiaron en la Suprema Corte de Justicia. Y inclusive entidades que no son del gobierno central, como la CAS, que se supone que tiene un consejo de administración, andan con el logo de la presidencia de la República. Ustedes no han visto los vehículos de la CAS. Antes tenían como era como un león. ¿Te acuerdas? Y ahora no, porque la idea era desaparecer el escudo de la República Dominicana. Y en eso trabajó mucho Gustavo Montalvo y Danilo Medina, esos 2 delincuentes. Recuerden que usaban las banderas, inclusive en los desfiles militares, sin el escudo.
Sí, mire, es una situación. Para quitar el Dios, patria y libertad. Porque tú no puedes pretender que la República Dominicana va a absorber a los haitianos y que los haitianos se van a convertir en dominicanos porque le den una cédula si tú le das un documento donde mencionan a Dios y donde mencionan patria y libertad, porque eso es directamente a ellos que va. Por eso vemos lo que pasa con el himno nacional. El himno nacional lo han querido también desaparecer y por eso había hasta un proyecto de ley para modificar el himno. Oh, es verdad, doctor. No Sí, sabíamos sí, eso. eso se estuvo trabajando, pero hubo oposición adentro porque eso ya eso iba a ser muy evidente. Iban a cambiar la cuarta estrofa, iban a poner la sexta estrofa. Dios, pero mire, doctor, estamos muy delicados, pero muy delicados. Este paciente está mal. Oye, es el momento de mayor peligro para la existencia de la República Dominicana después de la anexión a España. Porque ahí desaparecimos como república. Sí, sí. Entonces, ahora es porque ahora el tema es más sutil. Es decir, te quitan el escudo de las cuestiones oficiales, te abren la frontera, te abren el registro civil, le entregan la realización de la cédula, del pasaporte, de la licencia de conducir a una misma empresa. Esa empresa está vinculada a Venezuela, Cuba, Haití y el Líbano. Y tenemos un presidente hijo de libaneses o nieto de libaneses. Sí. Criollo, adelante. Sí, buenas noches a todos. Justamente del tema del himno nacional era algo que quería hablarle, porque la realidad es que hubo mucha desinformación con respecto a quién se encargó prácticamente de hacer una privatización fáctica de lo que es el himno nacional. Primero dijeron que fue un haitiano y luego dijeron que fue una organización llamada Global Orchestra, quienes habrían registrado el himno nacional en YouTube y que YouTube habría pues comenzado a tumbar contenido por motivos de copyright. Yo particularmente entiendo, porque yo me metí a YouTube tan pronto como me enteré del rumor o de la noticia como tal, y me di cuenta de que todavía seguía habiendo material con el himno dominicano. Y eso al final me dio a entender que en este gobierno, tal y como decía el profesor Fernando Sibilio, que en paz descanse, en este gobierno hay una desatención garrafal, no sé si tildarla incluso de descarada, hacia aquellas cosas que son importantes para este país. Y sobre todo algo tan delicado como lo es el himno, porque el himno nacional es lo que representa la identidad dominicana en su estado más puro. Y algo que a mí me llama curiosamente la atención, y de hecho lo había comentado con Di María hace algún tiempo, cuando ella me planteó ese tema, es que se necesitan mecanismos no solamente para garantizar que el himno dominicano siga siendo de dominio público, sino que además para protegerlo en plataformas digitales. La pregunta que yo quiero hacerle es, ¿usted considera que realmente con respecto al himno hubo un plan, si se quiere, fallido para utilizar el himno? Okay. No, creo yo, no hubo un plan fallido, sino que se lanzó un globo de ensayo. ¿Entiendes? Vamos a ver qué pasa si lanzamos esto. Y por eso, tal como tú dices, en algunas plataformas, en algunos contenidos sí estaba el himno y no había problemas y en otros sí. Te lo puedo hacer más gráfico. El hijo o la hija que quiere ir para una fiesta entiende que su papá no le va a dar permiso y entonces empieza a hablar de que hay una fiesta, que me gustaría ir, para ir tanteando cómo reacciona el padre o la madre. Eso son globos de ensayo.
así como en un momento dado fue la bandera sin escudo. Ahora, fíjate cómo el proyecto de ley del gobierno eh, sobre la limitar el derecho a la libre reunión con fines pacíficos, la cuelan, ahí vuelve el vaso comunicante, vía el delincuente de Félix Bautista. Pero ¿tú crees que Félix se puso él a pensar y a hacer eso? No, No, ahí no hay capacidad para eso. no porque no solo porque no haya capacidad. Recuerda que la ley Mordaza, ¿quién la elaboró? Nanfi Rodríguez, que era un dirigente de la Fuerza del Pueblo. Lo llevan a la Suprema Corte. Ahora lanzan este otro globo de ensayo, pero no lo quiere hacer el gobierno. Busca uno de sus aliados soterrados. ¿Y quién más que Félix Bautista? Ahora, usan a Félix, pero ¿ustedes creen que Félix hizo eso sin la anuencia de Leonel Fernández? No, hay que no conocer el tipo de relación primaria que hay entre Leonel Fernández y Félix Bautista. Y se lo está diciendo alguien que en el año 1996, cuando fuimos aliados al PLD, que salíamos de las reuniones después de las caravanas y los mítines, Félix Bautista andaba en un motorcito 50 y Vinicito Castillo le entregaba 10 cartuchos de cinta. Mira, lleva ese a Colorvisión, lleva este a Raintel, lleva este a tal otro canal, lleva este a este programa. Eso es lo que era Félix Bautista, señores. Es más, el PLD gana las elecciones del 96 y Félix Bautista ni siquiera es nombrado inmediatamente en el gobierno. ¿Ustedes saben por qué? Porque ni siquiera se había graduado de ingeniero. Se lo estoy diciendo yo, que estuve en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya yo estaba graduado para esa época. Ya yo tenía 5 años de ejercicio como abogado. Y fui porque se graduaba un amigo y en la lista de los graduandos salió Félix Ramón Bautista Rosario. Y pocos días después me encontré con él en el edificio profesor Juan Bosch, que está frente al Palacio, donde antes estaba el Ministerio de Turismo, porque ahí está y estaba en aquel entonces el Consejo Nacional de Drogas, y yo trabajaba ahí con el doctor Castillo, con don Vincho. Yo era uno de sus asistentes, de sus ayudantes. Entonces, yo le estoy hablando a ustedes con conocimiento de causa. Es decir, yo sé de dónde viene Félix y cómo Félix se introduce en el círculo íntimo de Leonel y se convierte en un albacea de Leonel, porque eso en definitiva es lo que es Félix. Félix es el hombre que le resuelve los problemas económicos a Leonel Fernández. Porque fíjense que Diandino vendió la Silver Tower y no le dio un peso a Leonel para la campaña, porque eso fueron parte de los acuerdos para dejar que él pudiera vender la Silver Tower, enterrar el expediente de él. Recuerden el reportaje que le hizo Alicia Ortega, y el gobierno dejó que él pudiera traspasarlo, venderlo, sacar su dinero del país, pero había una condición: que no le diera dinero a Leonel Fernández para la campaña del 2024. Doctor. Pero él resolvió eso porque él tenía a Félix Bautista buscándole dinero y buscando del propio dinero que ellos acumularon en sus años de poder. Doctor, déjeme hacer una pregunta. Entonces, la ley Mordaza va a entrar en vigencia en agosto. La gente no le está haciendo caso, no le está poniendo atención. Cuando lo empiecen a someter, como en mi caso, van a hacer caso. Entonces, ese que viene es complemento de la ley Mordaza. No, porque es un andamiaje jurídico. Mira, lo primero es que tenemos un código penal nuevo, que es el que va a entrar en vigencia el 3 de agosto a las 12 de la noche, que contiene una serie de nuevos tipos penales y de una serie de nuevas conductas típicas, que aquí vamos a caer presos todos. Bueno, no caiga usted, que usted me va a defender a mí, se lo digo desde ahora. Bueno, entonces, la Constitución del 2010 mandó a votar un grupo de leyes
incluyendo una ley para regular las reuniones públicas. Ahora, cuando tú le ves el contenido al proyecto que ha mandado el inefable Félix Ramón Bautista Rosario, fíjate que se refiere el proyecto a si marchan con uniforme. ¿Quiénes marchan con uniforme? La antigua orden. Ellos temen que la antigua orden u otro grupo puedan empezar a usar uniformes. Pero ahí también hay de manera sutil de que los médicos no van a poder marchar ni protestar vestidos de médico, ni las enfermeras, ni los bomberos, ni siquiera los Boy Scouts. ¿Y por qué, doctor? O sea, ¿cuál es el objetivo de que usted no marche con uniformes? El tema psicológico en el resto de la población. Ya. Si la gente ve personas uniformadas, personas organizadas, eso puede prender en la población y hay que evitar eso. Hay que mantenernos anonadados, anodinos, sin reaccionar como estamos hasta ahora, para que esa eliminación del escudo pase sin pena ni gloria. Que hayan metido 200, aquí deben haber 300,000 suplantaciones de identidad. Que eso pase sin pena ni gloria. Pero doctor, inclusive, fíjate oiga, que doctor, querían, discúlpame, Dimari, fíjate que otra vez estaban con el tema de ponernos bajo la tutela de la Corte Interamericana de Justicia, de Derechos Humanos, perdón. Andaban en eso también. Por eso yo le hablé a usted al principio de una guerra, un ataque contra la dominicanidad de baja intensidad. Es decir, no es que bajaron la bandera, no, vamos a quitarle el escudo. Vamos a evitar que se reúnan gente con uniforme. Vamos a modificar el himno. Vamos a abrir la frontera. Vamos a meternos otra vez en la Corte Interamericana. Doctor, es para dejar a la sociedad dominicana desarmada. Déjeme hacerle un cuento usted, doctor. Un código penal que va a crear aquí un estado policial. Un estado dictatorial. Pero doctor, déjeme hacerle un cuento. Yo fui a la junta y mi hija no aparece como que hija mía. Eso es así, fácilmente su hija aparece. Fácilmente la identidad de su hija la tiene una haitiana. No, pero ella sacó un acta y a ella sí le sale que yo soy su mamá, pero a mí no me sale que yo tengo esa hija. Oiga, debería salir en el cruce. En el cruce debería salir. Que claro, sí. Ella tiene el acta de nacimiento que ella dice que yo soy su mamá. Pero en mi árbol, como quien dice, nada más aparece mi hijo. Ya, bueno. Oiga cómo andamos. Sí, eso es así. Julie, buenas noches, adelante. Julie. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, hola. Buenas noches. Bien, que hoy salió publicado en el listín los requisitos para las personas que van a sacar cédula por primera vez. Esos requisitos no han variado. O sea, el que va hoy o el que va cuando inicie el próximo proceso de cedulación es igual. Y yo me quedé sorprendida porque yo lo escribí así, que ahora mismo buscar un medicamento de SENASA con una receta es más tedioso que el trámite de sacar una cédula. O sea, se pierde más tiempo en que te aprueben, que si no tiene el S4, que la fecha no se ve bien, te ponen más trabas. Sí, solo tienen que llevar un acta de nacimiento. Sí, pero una persona, como le ponen hasta por una fecha, si el S4 no se ve bien, ya se le devuelven la receta a la gente, le ponen muchas trabas. Sí. Sin embargo, para sacar una cédula, es como así mismo. Entonces, les invito a que lean ese artículo, muy interesante, está en el listín. Me quedé sorprendida. Básicamente son 3 requisitos para cualquier persona sacar una cédula y le dan su plástico de inmediato. ¿Cuáles son? El primero, llevar, por ejemplo, en el caso de a las féminas, si dio a luz y es la primera vez, y un acta de certificado de nacido vivo del hijo, que diga en el hospital tal, fulana parió, pero ella no tenía cédula ni nada, pero eso se inventa, eso es un papel que una enfermera se lo puede conseguir, es como que nada, eso es uno.
El segundo, una fe de bautismo. Eso, como está en la iglesia de Héctor Rabacucu, de un sacerdote que hay mucho vendido, eso se consigue fácil. Yo no lo veo como un requisito difícil. Aquí hay muchos sacerdotes que se prestan muchas cosas. Julie, la falsifican también, porque es una información que no puede ser cruzada por la Junta. Y claro, además, un agente en un centro de computadora la escanea y con una sola fe de bautismo real pueden sacar 400 con un buen escaneo. Exacto. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que llevar a 2 personas que digan que son familiares. No tienen que ser el padre y la madre. Pueden ser 2 hermanos, supuestos hermanos. Y yo me quedé como, en serio, o sea, pero una persona puede llevar a 2 personas que sean haitianos también, que hayan conseguido una cédula. No tienen que ser dominicanos, sí. 2 haitianos de esos de Guaymate con su 402. Y dicen, yo lo conozco, sí, él es primo mío, y ya. Entonces, después de yo leer eso, dije, ya no hay más nada que hacer, no más preguntas, magistrado, como que ya. Ok, si eso es todo, así como que ya. Casi dije no, pero si esto es así, hay cosas, hay trámites del día a día, hasta para uno buscar un certificado de buena conducta en el Malecón Center, pierde uno más tiempo. Era eso, gracias. Por eso hablé de una guerra de baja intensidad, Yulisa. Doctor, y una última, bueno, ya casi finalizando, no sé si Dulce, querida, tiene una pregunta, Tila, Soberana, Alberto. Bueno, para no quitarle mucho su tiempo, porque sé que está medio ajetreadito por la situación que usted me contó del caso que usted tiene. Pero una pregunta, doctor. Entonces, volviendo a este nefasto desgobierno que tenemos, con esa ley que entra nueva, que usted no me terminó de explicar, que va a ser como el complemento de la ley Mordaza y caeremos todo por eso, como usted dice, más los nuevos equipamientos militares que él tiene, ¿a usted no le suena como una posible dictadura? No, y te voy a decir por qué. Porque él no tiene, Luis Abinader no tiene la madera del dictador. No, pero él puede tener gente atrás. Porque él sabemos que él tiene capacidad de muchas cosas, pero él, o sea, lo que quiere es perpetuarse en el poder. Yo sé que Hipólito no, porque Hipólito está apostando su vida para él gobernar. Sí. Carolina sería lo que iba a ser el penco a Danilo. Exactamente, totalmente. Pero mi pregunta es, ¿usted no lo visualiza quizás que se le fraguó un poquito el plan por la situación de Venezuela? Que ellos no esperaban ese golpe. Mira, escucha qué pasa. Para tú ser un dictador, lo primero que tú tienes que tener material de dictador. Y Luis no lo tiene así, un material intrínseco. No es que él no tenga el deseo quizás, o que no lo haya pensado, o que no hayan adulones a su lado que le han dicho, usted se puede quedar 18 años más en el poder, usted tiene que estar como Balaguer hasta que tenga 100 años, porque en los entornos del poder siempre hay mucha gente adulones, que son los que dañan a veces a gente buena, llegan a las posiciones y los adulones, los chupamedias, como yo le llamo, lo dañan. Entonces Luis no tiene ese material, porque los dictadores siempre son gente con algún nivel de brillantez o tienen detrás a alguien brillante. Y no son cobardes. Luis no lo tiene. Y no son cobardes. Ni lo es la mujer, ni lo es él, ni lo es Paliza, ni lo es este carajo que era consultor jurídico del Poder Ejecutivo. No, su anillo, no Antoliano. Ninguno de esos tiene, ¿entiendes? Esa capacidad. Porque, por ejemplo, nadie le puede quitar a Hugo Chávez, que era un tipo que tenía un ángel, que era un tipo que era un encantador de serpientes. Maduro estuvo ahí porque tenía detrás a un tipo que le pesa el ruedo de los pantalones como Diosdado Cabello. Y como Vladimir Padrino López. 2 militares, gente que ya estuvo en golpe de Estado, gente que... ¿Me doy a entender? Y sí. Es bueno que ustedes sepan que Diosdado Cabello Rondón, por cierto, su segundo apellido,
Es el militar venezolano con el IQ más alto que haya ingresado a la Academia Militar Venezolana desde 1939 hasta este año en todas las pruebas psicométricas que se han hecho. Es un tipo que se graduó summa cum laude en 2 ingenierías. Ingeniería civil e ingeniería de sistemas de computación. Al mismo tiempo estudiaba 2 carreras siendo guardia. Y el único que le ha llamado delincuente es Luis Abinader. Doctor. Sí, por eso estoy diciendo que es un tipo de armas a tomar. Por ejemplo, sí. Trujillo, no es verdad que Trujillo era un hombre bruto. No es verdad. Pero además Trujillo estaba rodeado de lo más granado de la intelectualidad dominicana. No es el caso de Luis Abinader. Y el entorno internacional tampoco se lo permitiría, porque las realidades cambian. Entonces, sí, las realidades cambian. Entonces, doctor, para ir concluyendo. Luis Abinader, aunque quiera, el entorno internacional que estamos viviendo no se lo permite. Ahora, doctor, de que el partido se quiera quedar en el poder por las buenas o por las malas, de eso no tengo la menor duda. Porque doctor, si aquí nos organizáramos, como yo planteé en una participación que tuve con ustedes anteriormente, y todos los nacionalistas dijesen, mire, vamos a apoyar el candidato de tal partido, vamos a ser candidatos nosotros en esos partidos, no importa si es suplente de regidor, diputado, senador, parlacén, vamos para tener una cuota política, porque el tema es que nosotros, los sectores nacionalistas y conservadores, estamos fraccionados. Yo he visto gente nacionalistas hablando mal de la antigua orden. Yo, aquí, por ejemplo, en día pasado estaba Pato Bonato, y yo vi a Manny Solano hablando pendejada. Sí. Mi hermano, si ese hombre viene a apoyar la causa nuestra, cállese. Porque no todo el mundo va a pensar igual que usted. Pero nosotros deberíamos coger una agenda de 10 puntos, ponernos de acuerdo en esos 10 puntos y decir, para allá es que vamos. Yo no puedo salir a hacer campaña, pero yo puedo donar 100,000 pesos. Yo no puedo salir a hacer campaña, pero yo tengo un grupo de WhatsApp que yo todos los días voy a mandar los mensajes. Yo no puedo ser candidato a senador, pero quizás sea regidor, que tengo que gastar menos porque es una circunscripción. Yo voy y yo tengo amigos que me van a apoyar y yo voy a conseguir votos. Y yo no puedo ser candidato, pero yo tengo 10 compadres o comadres que los puedo convencer de que vengan a votar por el voto nacionalista. Porque si otros países lo han hecho, otras sociedades lo han hecho, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Usted sabe lo Hoy que no pasa, acaba de pasar en Chile. Sí. ¿Cómo es? Pero mire lo que pasa, doctor. Yo estaba hablando con Janel Ferreira, bueno, hoy precisamente estábamos hablando, y él me dice que se necesita una revolución cultural. Y yo le dije a él, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Porque el pueblo está rezagado. Mire, yo que estoy espacio, doctor, para que la gente entre, se eduque. Yo no abro un espacio para hablar disparate, ni para hacer cosas. Yo abro un espacio, lo invito a usted, invito mucho para que la gente aprenda, doctor. Y la gente no quiere. Eso mismo he hablado con varios de mis amigos que están aquí, con Dulce, con Atila, con varios amigos míos, que el pueblo está rezagado, doctor. Muchos quisieran... Está bien, pero hoy las masas se hicieron para dirigirlas, no para que las masas dirijan. Entonces, ese muchacho, Janel Ferreira, a mí me encanta verlo. Sí, él es de un pueblo del sur. ¿Tú crees que nosotros no podríamos decirle a Janel, vamos para tu pueblo y lánzate de candidato a diputado y vamos a salir a buscar tu dinerito para ver si tú sales diputado y fulano a ver si sale regidor y vamos a ver cuál partido de los partidos que están reconocidos, si nosotros le decimos, oye, nosotros somos 10,000 nacionalistas y vamos a ser candidatos. Mira, no tiene que ser 10,000, son 4,500 candidatos. Para que las 4,500 candidaturas estemos llenos en la boleta y vamos para allá. No que vayamos a ser del partido, pero préstanos tu partido para nosotros ser candidatos. Y no importa que tú, el líder de ese partido o el dueño, lo que sea, quiera ser el candidato presidencial. Vamos a ganar una cuota, un espacio político.
Ustedes se imaginan que los nacionalistas tuviéramos 5 diputados, un bloquecito de 5 diputados aguerridos, con gente como ese muchacho Chanel, con gente como José Ricardo Tavera, con gente como tú, Dimari, con gente como Criollo allá en Neiva, que no sé si sigue viviendo en Neiva. No pasa y armarlo nada así. Y muchísima gente que anda por ahí. Mira, esta muchacha Aniester Burgos, porque nosotros los nacionalistas tenemos que aliarnos con quienes, por ejemplo, con los grupos religiosos, católicos o protestantes, porque como te decía, los 10 temas, si estamos contra el aborto, usted no tiene que apoyar a nosotros con el tema Haití, y nosotros vamos a apoyar a ustedes con el tema aborto, y nosotros vamos a apoyar a ustedes en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora, ustedes tienen que apoyarnos nosotros en el tema de rescatar la moral y cívica y la educación, y ustedes tienen que apoyarnos para que no, en oponernos a la entrada de la República Dominicana a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Son 10 puntos, y todos tenemos que estar de acuerdo en el tema de la lucha contra la corrupción. Es 10 puntos, no tenemos que salirnos. Después podemos tener diferencia en 900 otros temas, pero 10 temas centrales de la supervivencia de la República Dominicana. Tenemos que estar ahí. Los muchachos de la antigua orden, Ángelo, tú quieres ser diputado de por allá donde tú eres, vamos a meter mano, concéntrate allá, busca voto allá, vamos a buscarte recursos, vamos a ver con quién hablamos para que nos dé un chance en una emisora, porque inclusive los propios aportes de dinero de los empresarios llegan cuando te ven posibilidades de llegar. Sí, exacto. Ahora lo que tú no puedes hacer es conseguir ese apoyo y después venderte a los intereses de ellos cuando choquen contra los intereses sagrados de la patria. Doctor, y ya la última pregunta, ¿usted no se va a tirar para estas elecciones? Mismo. Doctor. Si se diera eso que yo te estoy diciendo, yo lo haría, aunque no salga, aunque no gane. Pero es que el discurso nacionalista tiene que estar presente en la campaña electoral. Nosotros tenemos que convertir el tema Haití, el tema soberanía, el tema no al aborto, el tema no al matrimonio entre personas del mismo sexo, el tema del rescate de los símbolos patrios y de los valores nacionales. Nosotros tenemos que hacer que sea parte fundamental del debate político en las próximas elecciones. Porque si dejamos pasar el 2028, el 32 puede ser tarde. Yo pienso que ya para el mismo 28 es tarde, doctor. Para el mismo 28 ya es tarde. Para el mismo 28. No. Oye, faltan 3 años. Y aquí van a pasar cosas que va a hacer levantar la mirada hacia el problema a mucha gente. Recuerda que nunca es más oscura la noche que cuando está a punto de amanecer. Así es. Y recuerda que hacer una última pregunta. El aleteo de una mariposa, oye, el aleteo de una mariposa en África puede terminar convertida en un huracán en el Caribe. Es un tema de disponernos, es un tema de reunirnos, es un tema de ponernos de acuerdo en esos 8 o 10 temas y quiénes lo van a trabajar y a quiénes vamos a sumar y cómo cada uno de nosotros va a conseguir uno más y ese uno que consiga es otro. Y si logramos llenar una boleta con 4.500 candidatos, yo te aseguro a ti que 4.500 candidatos y el apoyo que podemos conseguir inclusive en el exterior, José Antonio Cá va a ser presidente de Chile y en Bolivia tenemos un hombre conservador y Donald Trump es un hombre conservador. Y en Honduras se juramentó hoy un presidente conservador. Es verdad. ¿Quién se juramentó hoy, doctor? ¿No se acuerda? Claro, Tito Azul. Recuerda que yo tengo un hijo casado con una hondureña. Y la familia de la esposa de mi hijo más pequeño son empresarios medianos de allá que si ganaba otra vez la izquierda se iban a ir de Honduras. Ahí no tenemos un Bukele en El Salvador. Es decir, el entorno internacional, aunque convulso, puede ser favorable. Y no sería necesariamente ganar unas elecciones. Es ganar espacio de poder. Es que si Criollo sale primer regidor en Neiva, tenemos a Criollo en Neiva.
y perdón criollo que te estoy mandando para tu pueblo, pero si yo salgo regidor en el pueblo mío allá en Castillo, tenemos un regidor en Castillo, y si fulano sale en Yaguate y fulano en Monteplata, y cuando una vez tenemos un bloquecito de 20 regidores, vamos a ver con el tema de medio ambiente. No, aquí no va a haber explotación minera por explotación minera si van a dañar los ríos. Si tenemos 5 diputados, con lo fragmentado que va a quedar el Congreso en las próximas elecciones, porque el PLD va a sacar más diputados ahora que en el 24, en el 28 va a sacar más que el 24, y la Fuerza del Pueblo podría hasta ganar las elecciones. Podría hasta eso suceder. Bueno, pero yo te lo estoy analizando como posibilidad. Sí, yo sé, doctor. Entonces, si se fragmenta, oye, si el Congreso a nivel de la Cámara de Diputados se fragmenta en 3 bloques y nosotros los nacionalistas logramos un bloquecito de 5, ¿tú sabes cuánta vagabundería nosotros podríamos bloquear ahí? Porque le faltan los votos. Así es. ¿Y cuánta denuncia nosotros podríamos hacer? ¿Y cuántas maldades podríamos parar? Ay, sí. Le dejo la idea a ustedes. Antes de retirar. No se me vaya, doctor, que Julie tiene una pregunta. Julie tiene una momentito, pregunta. si me permite, antes de retirar. Dígame, Julie. Es muy breve antes de retirarse. ¿Qué opinión le merece que, no, está bien, que somos el único país en el mundo que yo sepa que tiene 2 escudos y que la mayoría de la población erróneamente piensa que el escudo incorrecto que fue está desfasado desde 1982 es el que más difusión tiene, y que si así se hace una encuesta a nivel nacional y le preguntan a las personas, ¿cuál tú crees que es el escudo actual de República Dominicana? Gana el escudo viejo, porque en los medios, hasta yo ayer vi noticieros con el escudo viejo, un escudo que hace décadas se descontinuó, y el gobierno postea la prensa, periódicos, y tiene más exposición que el escudo actual. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Cómo podemos salir adelante? Si lo primero es que el escudo de la República por excelencia está, la gente está confundida. Gracias. Oye, el escudo de la República Dominicana está detallado en la Constitución del 2010, que por suerte ni en la modificación que le hizo Danilo en el 16, ni la que hizo Luis en el 23, tocaron esa parte. Busca los artículos 32, 33 de la Constitución y ahí está detallado cómo debe ser nuestro escudo. ¿Qué es lo ideal? Hay una ley sobre símbolos patrios. Cada vez que una entidad pública o privada haga uso público de un escudo que no cumpla con el mandato de la ley, notificarle un acto de advertencia y hacerle una denuncia al Ministerio Público. Y nada más hay que tener la denuncia redactada. ¿Quién lo hizo? Colorvisión. Notificado a Colorvisión. Eso cuesta 1,000 pesos con un alguacil. Y si el alguacil es un nacionalista, puede que lo notifique hasta gratis. Y con esa notificación no rectificó en 24 horas, denuncia en el Ministerio Público al dueño de Colorvisión. Y de que le hagamos eso a Pepín Corripio, a Domingo Bermúdez, a Gómez Díaz, a Antonio Espallá, al que sea, tú vas a ver cómo eso va a ir cambiando. Pero para eso tenemos que estar, para eso tenemos que estar organizados. Si hacemos eso que yo te digo, en cada pueblo, en cada barrio, cada nacionalista va a estar al pendiente de eso. Disculpa, doctor, pero yo tengo fotos, cientos, por no decir, o sea, muchísimas capturas de pantalla de instituciones públicas y periódicos que hacen mal uso del escudo. Y, irónicamente, el altar de la patria es el que mayor, como le digo, es donde en el mes patrio van decenas de instituciones, va el pueblo ahí, y a posar con ese escudo, que es el que primero deben cambiar. El escudo del altar de la patria está desfasado desde... Sí, porque no va de acuerdo con la Constitución del 2010. Pero eso se le notifica, tú sabes, eso se notifica a Patrimonio Cultural y al Ministerio de Cultura y se le emplaza a que lo hagan, so pena de someterlo. Y si no, vamos para el Tribunal Superior Administrativo para que en un amparo de cumplimiento le ordene al Ministerio de Cultura, a Efeméride Patria,
al presidente de la República, oye, metemos demandamos a todas las instituciones del Estado, a las Fuerzas Armadas, a todo el que sea, en ese amparo de cumplimiento para que se cumpla la Constitución. ¿Me estás entendiendo? Julia, ¿entendiste? No tiene micrófono. Entonces, doctor Rondón, gracias. Usted sabe que esta es su casa, doctor Rondón, ya no le vamos a quitar más tiempo. Ya lo volveré a traer por aquí. Le mandé una notita por WhatsApp. Okay. Usted sabe que siempre aprendemos mucho de usted, yo principalmente. Y sé que todo lo demás, lo que pasa es que son tímidos, doctor, no se le tienen vergüenza. No, ¿y por qué? Entonces, doctor, mira, no me caiga preso que usted me va a defender. Yo solo estoy diciendo hace mucho, usted no me lo puede creer. Yo soy, bueno, soy de las afectadas del año pasado. Oye, doctor. Yo estoy pensando abrir un podcast para irle explicando a la gente el nuevo Código Penal. Hacer una capsulita de 5 o 10 minutos todos los días. Estoy en eso, estoy por armar eso. Porque si no, aquí mucha gente va a ser víctima del sistema de justicia por ignorancia. No, mire, que aquí se quedaron mucho con curiosidad sobre eso. Vamos a después traerlo cuando usted tenga más tiempecito para hablar ya directamente de todo lo que nos va a afectar, porque yo le digo, yo sí, mira, es que, por ejemplo, ya el delito de robo cambió, el delito de estafa cambió, el de abuso de confianza cambió. Tenemos el tema del feminicidio, de los abusos a los menores, de los temas de difamación e injuria en el Código Penal. O sea, son demasiadas en lo que tiene que ver con el terrorismo, el lavado de dinero, el crimen organizado. Todo eso fue totalmente cambiado. O sea, cuando le digo totalmente cambiado, le estoy diciendo como cuando uno voltea una media después que se quita los zapatos. Pero eso será tema de otros días, porque no es un tema que se agota en un día. No, usted sabe que esto es suyo. Cuando usted quiera venir a anunciar su podcast, también me lo puede enviar y yo le hago propaganda de una vez. Usted sabe que conmigo no hay problema. Y de verdad, mi doctor, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos los que participaron. Ya el doctor volverá para hablar más cercano a la República Dominicana, porque me explicó por qué él quería empezar por arriba y llegar aquí. Nada, mi doctor, gracias. Que su hija se siga mejorando en el nombre de Jesús. Gracias a ustedes. Y buenas noches a todos, Alberto, Dulce, Soberanía, Tila y a todos los que están conectados ahí que nos dieron su cara. Pues nada, mi doctor, besote y abrazote. Gracias por todo. Gracias, igual. Bye bye. Bye bye.